Buenas noches, estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá donde le hacemos seguimiento a las iniciativas distritales, a los debates en el Consejo, pero de manera particular a las preocupaciones y a las formas en las cuales los ciudadanos de Bogotá sienten, ven, aprecian las políticas públicas que mejoran y en algunos casos pueden llegar a afectar su calidad de vida. Para hoy tenemos un tema muy interesante, un tema importante que tiene no solamente un impacto local, sino que muy seguramente puede marcar derroteros desde el punto de vista de las políticas públicas nacionales. Hoy vamos a hablar sobre violencia de género, violencia contra la mujer y tengo a dos invitadas especiales, dos concejalas que se han destacado en el cuerpo colegiado de Bogotá, no solamente por su inteligencia, sino de manera particular por su compromiso, por sus actividades profesionales y uno de ellos, muy destacado, el tema de la seguridad ciudadana con perspectiva de género. Pero antes de presentárselas e ir con el debate, vamos con una nota de contexto de nuestra periodista Mónica Valle. En la ciudad se aumentó la cifra de víctimas de violencia de género. A la fecha, 23.000 mujeres han puesto denuncias en Bogotá. Hoy, una de las cosas que más nos está afectando como sociedad es que día a día, casi día de por medio, estamos encontrando situaciones atroces de feminicidios y de feminicidas que están en su casa o que están gozando de libertad. De acuerdo a cifras de Medicina Legal, al día se presentan en promedio 140 agresiones contra las mujeres. Las más comunes son de tipo sexual o violencia intrafamiliar. En Bogotá las principales causas de violencia contra la mujer son la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia física. Y lo más triste es que esta violencia, el 78% de las veces ocurre dentro del hogar de la víctima. El rango de edad de las víctimas oscila entre 20 y 39 años de edad. Las mujeres que son víctimas de tentativa de feminicidio o de maltrato en cualquiera de sus características pueden acudir a la línea púrpura o a la aplicación Sofía. Los ataques de cónyuges o novios se incrementaron un 15%, dejando 22 víctimas por día. Cada 5 horas, 2 mujeres son víctimas de violencia sexual y las localidades con mayor tasa de ocurrencia de violencia son La Candelaria, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Los Mártires, Kennedy, Bosa y Suba. Los informes de Mónica Valle no solamente son precisos, sino que es una fotografía que nos permite entender un tema, pero tengo que presentar a mis compañeras de trabajo en esta noche. Voy a empezar con la concejala Luz Marina Gordillo, psicóloga de la Universidad Javeriana, miembro del Partido Liberal. Muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Jaire. Un abrazo grande y un saludo a todos los televidentes. Concejala, muchas gracias. Y otra invitada nuestra, la concejala Cinia Navarro, abogada, externadista, compartimos ese pasado en el externado. Buenas noches y muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Muy buenas noches para ti, para todos y todas. Muchas gracias. El tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, creo que es un asunto no solamente delicado para todos en la ciudad o en el país, sino que las cifras cada día son más preocupantes. Les decía antes de empezar el programa que leí hace poco una investigación que me generó a mí mucha preocupación. La violencia contra la mujer aumenta, pero también aumenta la participación de las mujeres en temas relacionados con la violencia. Pero no tenemos políticas públicas de seguridad ciudadana con perspectiva de género. ¿Qué pasa con los gobernantes de este país? Concejala Cinia. Bueno, un tema muy importante y valoro mucho compartir con mi colega Luz Marina este tema tan fundamental. Mira, yo creo que cuando abordamos el tema de violencia de género tenemos que ubicarnos en una sociedad patriarcal. Okay. Colombia es una sociedad patriarcal y eso dificulta cualquier tipo de cambio en la estructura sociopolítica, socioeconómica del concepto de mujer. Hay un concepto de mujer que está cosificado, hay un concepto de mujer maltratada, no solamente en su hogar, en la calle, en el trabajo, en el escenario político. Y por qué cuando se asume el tema de la violencia de género, se mira desde ya el momento de la violencia, de cómo arremeter contra los criminales que violentan a las mujeres, pero no se piensa en qué es lo que está causando ese problema. ¿Qué es lo que genera que esa violencia esté incrustada en la sociedad colombiana y que no respete estrato de ninguna condición? En ese sentido es la sociedad patriarcal, el machismo
que aparece en todos los momentos de nuestra vida, en el Estado, en lo privado, en los escenarios educativos. Entonces yo creo que hasta que no hagamos un cambio del concepto de sociedad patriarcal a un concepto de sociedad igualitaria, va a ser muy complicado que las políticas públicas avancen. Concejal Luz Marina, ¿cuál es su apreciación inicial sobre este tema? Claro que sí. Aquí un saludo a mi colega y ella tocó un tema muy importante, lo patriarcal de esta sociedad nuestra. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, por lo menos en ese punto? es cierto. Nosotros fuimos criados en una sociedad machista, donde lo que se dice y lo que decía el hombre y lo que ordenaba se hacía, pero yo creo que no podemos, estamos en una sociedad ya avanzada que no podemos retroceder ni seguir en esto. Tenemos que crear políticas públicas encaminadas a violencia de género, que no las tenemos actualmente. Son grandes y podemos decir que Colombia afronta una epidemia de violencia contra la mujer. Son lamentables las cifras que da Medicina Legal. Hace pocos días tuvimos la oportunidad en el Consejo de Bogotá de hacer un foro, que nuestra colega Cinia también nos acompañó ahí, un foro de violencia sexual en niñas y niños. Y fue lamentable las cifras que dio Medicina Legal, el informe que dio, y yo creo que eso tenemos que empezar con prevención, desde muy temprana edad, educando en colegios, educando en el hogar y empezando por los más pequeños. Pero no hay en el momento unas políticas públicas, tenemos que trabajar en eso e invitar a nuestros colegas del Consejo que más dedicación a estos temas, más impulso a estos y sobre todo nosotras las mujeres que nos duele como madres, como hermanas, como compañeras, como hijas, tenemos que afrontar esto de frente a la ciudad. Concejala, a mí me llama mucho la atención un concepto suyo, epidemia de violencia contra la mujer. ¿Qué significa eso? Esa epidemia de violencia contra la mujer, porque es que se encuentra en todas las localidades de Bogotá. Cuando yo recorro barrio a barrio, las localidades de Bogotá, los sitios, se le acercan a uno a esto. Doctora, ¿cómo nos puede ayudar cuando mi esposo me saca de la casa? 2 de la mañana me han llamado al celular a reportar, la sacó el esposo de la casa con sus hijos, no tiene dónde quedarse, no tiene dónde dormir, sus hijos en la calle. Y afortunadamente el Consejo de Bogotá creó una institución que es la Secretaría de la Mujer. Esa Secretaría de la Mujer está haciendo un gran trabajo. Cristina Vélez, hay que reconocerle, lo está haciendo bien. El presupuesto que fue asignado lo hemos seguido paso a paso en qué se está invirtiendo y consideramos que esas casas de refugio, donde las tienen a ellas, donde las alojan, les dan comida, donde les dan sustento a sus hijos y las tienen ahí hasta que miremos si damos solución al caso, es supremamente importante. Concejala Cinia, ¿usted está de acuerdo con que sufrimos una epidemia de violencia contra la mujer en Bogotá? Pues yo creo que, digamos, es muy diciente el concepto que nos trae nuestra colega, pero yo creo que más que una epidemia, sigue siendo un concepto de desigualdad grave a nivel de la sociedad. Y yo te digo algo, mientras exista desigualdad económica en un Estado, la violencia de género también se va a dar. Es decir, nosotros tenemos que apostarle a una sociedad igualitaria, no solamente en el papel, ni en ponderar y expresar derechos, sino que hay una desigualdad económica y en los estratos, aunque la violencia se da en los estratos altos también, en los estratos bajos las condiciones de violencia son todavía superiores, porque obviamente las condiciones económicas son tan absolutamente desiguales que la perspectiva de género está totalmente olvidada. Y yo quisiera decirle algo a la concejal Luz Marina. La Secretaría de la Mujer fue creada en los gobiernos de izquierda y realmente me parece algo muy importante. Pero yo creo que no basta con que en un presupuesto haya solamente presupuesto para tratar el tema de mujer a la Secretaría de la Mujer. El concepto de mujer y de no violencia es transversal a todos los proyectos de un presupuesto. Es que el plan de desarrollo debe ser entendido desde la perspectiva de género, si no es muy complicado avanzar con una sola entidad. Concejala Luz Marina, ¿usted está de acuerdo con la concejala Cinia? Sí, es entendible de pronto que Cinia quiere explicar que ese presupuesto que es asignado a la Secretaría se tiene que trabajar de una forma, pero lo damos por hecho, de que la Secretaría, por ejemplo, de Educación, tiene que trabajar de la mano con ellos, la Secretaría de Integración tiene que trabajar de la mano con la Secretaría de la Mujer. Yo quiero resaltar la labor que no han hecho otras administraciones que de pronto tuvieron el mismo presupuesto, pero que realmente, ¿qué ocurrimos con cifras? Vamos
vamos a mirar, por ejemplo, cifras de violencia intrafamiliar y de violencia de la mujer en el año 2016. 27.681 casos, y este año, en lo llevado de enero a agosto, llevamos 25.000 casos de violencia. ¿Estamos hablando del 80%? Sí, pero se ve la disminución, porque estos casos se sacan de diciembre, de enero a agosto por lo general, es el informe que da Medicina Legal, y en el transcurrir del año 2017 llevamos 25.000, o sea, que ha disminuido. Ha habido disminución, ha habido una disminución de violencia de la mujer, en el caso de violencia contra la mujer, según datos de Medicina Legal. Entonces, yo pienso que ha servido y ha apoyado todo este trabajo que está haciendo la Secretaría de la Mujer. Concejala Cinia, sé que está que se habla. Yo, la verdad, creo que la administración de Enrique Peñalosa tiene un precedente muy grave en materia de violencia contra la mujer, y fue el tema ese episodio tan fundamental de Rosalvira Celi, cuando la Secretaría Jurídica o quien asumía la defensa de semejante crimen que nos generó tanta rabia a todos los colombianos, y la defensa que hizo el abogado que defendía el caso es que fue culpa de la mujer, y esto no es una cosa aislada. Uno no puede tener un abogado que simplemente vaya y diga en un proceso cualquier cosa para salir dentro del trámite. Tú que eres abogado sabe que eso no es así. Un caso para eso era para que el mismo alcalde lo hubiera asumido, él mismo se hubiera sentado a analizar cuál era el procedimiento que iba a seguir y cuáles eran los argumentos contundentes. Desde ahí yo creo que el movimiento feminista perdió mucha confianza en este gobierno, porque si un crimen tan atroz llega el abogado a considerar que a Rosalvira la mataron, la violaron de una manera tan miserable como fue, y fue culpa de ella, pues yo creo que en eso sí realmente quedamos en una situación muy complicada. Digamos que yo entiendo y valoro lo que hace la Secretaría de la Mujer, pero yo insisto, tenemos que tener una perspectiva de género integral, desde el mismo alcalde para abajo. Ese principio transversal que decíamos. Claro. Concejal, ya vuelvo con usted. Tenemos unos expertos que quizás nos permiten ampliar no solamente la discusión, sino tener en cuenta otras perspectivas. Hablamos con la doctora Dani Ramírez, de la Mesa por la Vida Libre de la Violencia contra las Mujeres. De acuerdo a la normatividad, la Ley 1257 del 2008, hay 5 tipos de violencia que afectan a las mujeres en general: la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia física. Dentro de esos tipos de violencia, las que más afectan a las mujeres en Bogotá está la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Hemos podido evidenciar que el acoso sexual hoy es una de las afectaciones que mayor están sufriendo las mujeres en Bogotá, tanto en el espacio privado como en el espacio público. También podemos ver la violencia sexual, cómo afecta a las mujeres en su ciclo vital, desde las niñas hasta las adolescentes. Y con esto podemos comprender que el problema de la violencia no es simplemente un problema de las mujeres, es un problema que nos afecta a todos. Por tanto, hombres y mujeres debemos comprometernos en eliminar las violencias contra las mujeres. Concejal Luz Marina, se habla por nuestra experta de violencia psicológica, violencia económica y una cantidad de esferas que hacen parte del diario vivir, no solamente las mujeres en Bogotá, sino yo creo en Colombia. ¿Usted cree que la alcaldía de Bogotá, la administración Peñalosa, ha tocado estos temas desde el punto de vista de política pública, disminuir o luchar por lo menos para prevenir las diferentes variables de la violencia? Se ha luchado, sí, se ha luchado. De hecho, que el presupuesto se ha aumentado y este año ya llegó al Consejo de Bogotá el aumento del presupuesto para la Secretaría de la Mujer. Esperamos que allí, desde esta dirección, se direccione todo el recurso que llega a la Secretaría de la Mujer y de verdad sea utilizado en esto que es lamentable para todos los ciudadanos. Esta violencia que habla nuestra experta acá, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, grave y lamentable, porque hay muchos casos, y nos apartamos un poquito de la violencia física, de la violencia entre parejas, como es la violencia sexual y la violencia en los sitios de trabajo.
Si alguien no accede a los requerimientos de alguien, entonces la van a sacar de su puesto, la sacan de allí. Eso es un trauma para cada mujer. Entonces, no solo podemos hablar de un tipo de violencia, hay varios tipos de violencia graves en todo el país que están conllevando a lo que yo decía inicialmente, una epidemia de violencia, porque es que cada día, el informe que nos presentaste al iniciar, cada 3 horas es agredida una mujer. 140 casos diarios. 140 casos. Esto es una epidemia lamentable en todo el país, de que desde pequeñitas mujeres. Y encontramos también casos, que es el último reporte de medicina legal, que es casos de niños de 10 a 14 años, que tenemos 60 casos de violencia de pareja, de 10 a 14, fue sorprendente escuchar esta cifra, que ya de 10 a 14 años hay casos de violencia de pareja. Concejal Cinia, el panorama es terrible. Usted ya nos decía en un comienzo que hace falta trabajo, pero ¿en qué estrategias nos podríamos involucrar? Yo quisiera ser todavía más incisiva en el tema. Yo creo que la epidemia ha existido siempre, concejal Luz Marina. Yo creo que las mujeres hemos sido víctimas de violencia toda la vida. Desde la misma estructura, como se organiza la sociedad, pero también en la calle. Sí. Cuando a uno, o sea, piropos cuando los pasado, piropos son una violencia contra la mujer, claro. Es algo que no se debe permitir. Yo creo que debemos impulsar, Luz Marina, un proyecto de acuerdo para que nos pronunciemos desde el distrito a hacerlo, las acciones que sean para impedir que un hombre se sienta con derecho a, si uno va pasando, decirle lo que quiera, no tiene derecho a hacerlo. No, yo tampoco creo que sea de lo más asqueroso ni que existe. Pero además de eso, también me parece supremamente grave y es la tristeza que es cuando vienen las elecciones, el listado de corporaciones públicas, ver cómo los partidos políticos, porque son todos los partidos políticos de relleno, es que cumplen la ley de cuotas. Y eso me parece grave. Me parece grave, ¿por qué? Porque en los territorios las mujeres son las que logran la pavimentación de las vías, son las que levantan las juntas de acción comunal, son las que hacen los bazares para poder levantar la comunidad en un eventual caso. Y cuando llega el momento de que vayan a liderar procesos políticos, son los hombres los que llegan a esos escenarios. Yo sí, mi gran expectativa es que el Consejo, la mitad fuéramos mujeres, pero somos 8 concejales. Eso muestra la disminución. Antes había más. Un tema de inequidad y desigualdad. Hay una inequidad. Y eso significa que la poca oportunidad que la mujer acceda a escenarios de decisión política. Pues si una mujer toma una decisión política, eso le genera también perspectiva de género al ambiente en donde va. Claro, pero si usted no, es que yo necesito un hombre que tenga perspectiva de género, maravilloso, pero las mujeres necesitamos acceder a esos espacios. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que los partidos políticos, los gobiernos deben crear espacios de participación para que las mujeres realmente demos a conocer nuestras ideas con contundencia. Y creo que es la única manera de cambiar los paradigmas. Si las mujeres llegamos a decidir, si las mujeres tenemos los escenarios de hablar, muy seguramente podemos generar cambios sustanciales en la sociedad. Concejala Luz Marina, hay una iniciativa que me dicen que usted ha estado muy involucrada, que se llama Violeta. ¿En qué consiste esa iniciativa? Sí, claro que sí, Jero, es el proyecto que hace pocos meses el alcalde Peñalosa sancionó, es el proyecto Violeta. ¿En qué consiste? Trabajamos muchísimo el año pasado y sobre el proyecto, ya es un programa de la ciudad, un acuerdo de la ciudad en el cual se establece en la Secretaría de la Mujer una plataforma digital allí por primera vez en el país, y allí se centra la información de todos los entes de control, como son la Comisaría de Familia, la Fiscalía, la Policía. Ellos estarán alimentando esta plataforma y la Secretaría de la Mujer tendrá como el mayor responsabilidad de dirigir esto, de estar alimentando mensualmente para aquellas personas que han agredido a una mujer, queden allí como un tipo de reseñados de agresores, y no solo individuos, hombres, sino también mujeres, no, porque la violencia también a veces es contra los hombres. Entonces allí a una mujer que ha agredido, que ha lesionado a su compañero o a cualquier persona, también queda registrada en este programa que es el proyecto Violeta. Ya volvemos con ese programa y deme un segundo y le doy la palabra para que tengamos la oportunidad de ampliar esta iniciativa, porque tenemos otra experta. Hablamos con la doctora Beatriz Ramírez, que es una reconocida conocedora de los temas de política pública relacionados con la violencia de género. La causa de violencias contra las mujeres en Bogotá son muchas, pero podemos decir 3.
la falta de coordinación institucional, la falta de presupuesto para la prevención, sensibilización y erradicación del tema, y la educación patriarcal que todavía se viene impartiendo para hombres y mujeres. Si sentimos que somos víctimas de violencia contra las mujeres, podemos acudir a las casas de igualdad de oportunidades que están en todas las localidades de Bogotá o en el CABIF. Pero también mujeres tenemos de primera mano nuestra red de amigas, nuestra red de familias que nos pueden escuchar y detectar si somos víctimas de violencia. Concejal Cinia, usted tiene en cierta medida unas palabras similares, por lo menos en su diagnóstico inicial. No solamente es un tema de inequidad, también es un tema presupuestal, pero hay algo de nuestra invitada especial que me llamó mucho la atención y me gustaría consultarlo con usted. Ya conocemos la iniciativa de la concejala Luz Marina Violeta, pero ¿qué está pasando en materia de coordinación interinstitucional? Estamos trabajando ya no solamente desde el punto de vista transversal, hay un trabajo coordinado, sistemático. Uno puede decir que todas las entidades que nos mencionaba la concejala Luz Marina y muchas otras más del sector privado están involucradas sistemáticamente para prevenir y evitar que estos casos ocurran. Es que ahí es donde está el inconveniente. En la letra, en el papel puede existir una iniciativa, lo cual ya es un avance. Es un avance que está. Pero necesariamente no podemos pensar que los casos de violencia contra la mujer se incrementan y los fiscales que llevan los casos son muy pocos. ¿Sí? O sea, hay que ampliar la planta de personal, pero no es solamente ampliarla con temas de personas que tengan una específica profesión, sino personas con perspectiva de género. Porque si una mujer es violentada en su casa y quiere ir a las autoridades para poder, contar y sentir un apoyo institucional, y es violentada en la institución, porque le dan cita a los 20 días, porque le preguntan de manera grosera la manera como sucedió el abuso sexual, porque no le dan un abrazo al momento de llegar y un vaso de agua para que sienta que el Estado la está respaldando, sino la manera de recibirla en la institución es, en este momento no hay tiempo, saque turno, no me importa. Eso es todavía más violencia. Entonces se victimiza más a la mujer. Hay una doble victimización. Claro, yo lo que invito a la Alcaldía Mayor de Bogotá es a que hay que hacer mesas de trabajo con todas las instituciones que tienen la ruta de la mujer. Digamos, la iniciativa que se hizo en el Consejo de Bogotá es muy interesante porque se agrupa las instituciones que tienen que ver, pero aparte de las bases de datos que deben existir, debemos mirarles, ojo, ¿quién es el primer respondente de esta situación de violencia a nivel de una entidad? ¿Cómo va a actuar la policía? ¿De qué manera va a llegar el médico que va a tratar a la mujer? ¿Cómo vamos a hacer desde niñas para que las niñas se sientan empoderadas de discutir lo que les pasa? ¿Cómo hacemos para que las mujeres se empoderen también con valentía de sus cosas y se enfrenten a un Estado que así no quiera, lo hagan responderle? Entonces yo creo que sí es muy importante esa coordinación que decía la experta, me parece clave. ¿De qué nos sirve entidades que trabajen por su lado? Todas las entidades tienen que ver con las mujeres, todas las entidades. Esto no es solamente un tema de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, que fue el gran debate que le hicimos que dio al secretario de Gobierno. Él debe estar presente en los debates de control político que se haga para el tema de mujeres. Eso no es solamente la Secretaría de Mujer, es que el secretario de Gobierno es el que lleva la ruta de los derechos humanos en Bogotá. Y si él no está presente, entonces ¿quién? ¿Sí me entiendes? Secretaría de Seguridad, bueno, Secretaría de Salud, todas tienen que ver, no solamente la Secretaría de la Mujer. Esa coordinación es clave para poder dar respuestas efectivas. Doctor, concejala Luz Marina, ¿usted está de acuerdo? Pues yo consideraría, Jairo, que sí, que no tantos programas como invitar a todas las mujeres que no se queden calladas, que denuncien. Si todas denuncian, si todas dan a conocer a los medios, si divulgamos y acusamos a los malhechores, consideramos que vamos a empoderar a la mujer para que lo haga, pero que también nuestros jueces de la República tomen medidas, no como ocurrió en el caso del Centro Comercial Santa Fe. Porque, ¿qué ocurre? Un hombre que había sido estaba reseñado porque le había agredido y estaba detenido por agresión.
Ella estaba en su lugar de trabajo, un juez le dio su libertad provisional, salió y lo primero que hizo fue ir a asesinarla. Entonces, nuestra justicia también, mucha falla en esto. Yo creo que los jueces de la República tienen que tomar medidas en este asunto, volver a mirar esta situación, porque ¿con qué ganas una mujer va y denuncia? ¿Cómo se empodera ella? ¿Con qué necesidad ella va y dice yo voy y lo denuncio? Si a los pocos meses lo sueltan y lo dejan en libertad y viene y se venga de mí. Entonces es temor hacia ellas. Yo creo que tenemos que empoderar a la mujer de que si este tipo la agredió y lo denunciaron, el tipo se va preso y queda allí y cumple su condena para enseñarle a otros tipos que no pueden volver a hacer lo mismo, que hay una justicia y hay una ley y que está defendiendo a la mujer y que les va a quedar muy difícil seguir en estos temas. ¿Quiere agregar algo, es que concejala? la perspectiva de géneros tiene que estar dentro de la rama judicial. Definitivamente no es lo mismo fallar un caso con perspectiva de género a fallarlo simplemente con el marco jurídico existente. Sí. La condición de mujer implica, y a mí me da mucha risa a veces en esos debates que uno tiene risa, estoy hablando de manera bastante, cuestiono ese tipo de... y cuestionable. Es que en este momento he escuchado personas que dicen, hay igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el tema? Todos somos iguales, entonces las mismas oportunidades para unos y otros. No es cierto. La igualdad entre hombres y mujeres no existe. En el papel está en el artículo 13, pero la igualdad de oportunidades es absolutamente ínfima para una mujer. Una mujer acceder a un cargo directivo es mucho más complicado que un hombre. Los hombres ganan muchísimo mejor que las mujeres. Las posibilidades que las mujeres accedan a profesiones que normalmente están determinadas para el sistema patriarcal cada vez se complica más. Hay unas profesiones que se les dan a las mujeres y que los hombres no las pueden hacer. O sea, sí, toda la estructura es una estructura machista. Y si nosotros no cambiamos la estructura patriarcal, por más iniciativas que hayan, las cosas van a continuar igual. Concejalas, hay espacio igualmente en este programa para los ciudadanos. Concejala Luz Marina, hay una pregunta que va dirigida a usted. Mi nombre es Nadia Cano Sánchez y mi pregunta va para la concejal Luz Marina Gordillo. A mí me gustaría saber qué clase de seguimiento le están haciendo al maltrato en contra de la mujer. Claro que sí. Estamos haciendo un seguimiento a los casos de violencia desde el Consejo de Bogotá. Yo como autora de este proyecto Violeta estoy muy en contacto, y ahora que lidero, este año me tocó liderar la bancada de mujeres, la coordinadora de bancada de mujeres, estoy muy en contacto con la Secretaría de la Mujer y mirando caso a caso de los que han reportado en el país y en la ciudad, y mirando uno a uno qué estamos haciendo, si ya la persona que agredió fue detenida, qué estamos haciendo, qué se está haciendo, qué están haciendo desde la Secretaría de la Mujer a nivel de las localidades y los barrios, porque muy bonito pueden hacer proyectos, como decía la concejal, decía ella, muy bien que saquen y muchos programas, pero si no los llevan y no los dan a conocer a la gente, a los sitios, eso se queda ahí en el papel. Concejal Cinia, también hay una pregunta para usted. Gracias. Mi nombre es Jané Velázquez. Quisiera hacerle la pregunta a la concejal Cinia Navarro, ¿cómo ampliar las casas de refugio para las mujeres? Concejal Cinia, ahí tiene una pregunta muy importante para la ciudad. Muy importante. Definitivamente es voluntad política. Yo creo que mientras exista, primero dándole la importancia al tema de la violencia contra la mujer, no como un cliché, sino como una, de verdad, flagelo que se está viviendo a diario. Creo que ahorita en el debate de presupuesto es la oportunidad que nosotros en el Consejo de Bogotá y nosotras demos todas las batallas que haya que dar para que las casas refugio y otros temas fundamentales tengan un presupuesto importante para poder acompañar a una mujer violentada que necesita un apoyo desde un abrazo, desde una aromática, hasta todo un acompañamiento jurídico integral para asumir semejante situación. Concejala, las invito a que leamos los resultados de la encuesta de la semana pasada de nuestro programa Contraste, el programa del Consejo de Bogotá. A la pregunta, encuesta Contraste, ¿es Transmilenio una buena opción de movilidad para la carrera séptima? Los resultados son dicientes. El 11% votó por el sí,
Por el no, el 89%. Tuvimos una votación de 6.803 votos. Y la encuesta que les dejamos para esta semana, aprovechando el debate importante que tuvimos hoy, es la siguiente. ¿Hacen falta medidas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres que son víctimas de la violencia de género? Usted puede votar sí o no. No olvide nuestras cuentas en las redes sociales, particularmente en Twitter, la cuenta @Consejo de Bogotá. A todos los televidentes, pero de manera particular a dos importantes concejalas que nos dieron la oportunidad de conocer una perspectiva y unas ideas importantes sobre este tema. Muchas gracias. Y recuerden nuestro encuentro hoy, pero también todos los jueves. Feliz noche.